Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa y vamos a hablar de álbumes de los años 90, esta gran década, y voy a mostrarle algunos de mis álbumes favoritos de esta década. Quiero empezar entonces con una mención a esta imagen que tenemos, Jane's Addiction y Ritual de lo Habitual, porque me parece que es un álbum que marca el comienzo, o por lo menos simbólicamente marca el comienzo de esta década, teniendo en cuenta todo lo que implica años 90. Vamos a tener aquí una década de una creatividad impresionante, muy pulsionante, muy visceral, muy en contravía un poco de los adornos de los 80, quizás de esa frialdad, digamos, de los 80, de esos mecanismos también sonoros de los 80 que venían a ser como muy electrónicos, como un poco espaciales, como un poco, pues también de una tecnología que estaba empezando en los 80 como de brillos. Y vamos a empezar en una época del rock, bueno, muy marcada por el grunge, un retorno a estilos punk, un desarrollo del metal progresivo, pero diría yo que con un matiz muy visceral, muy directo, muy crudo, y además una época en la que también se regresa a una situación de depresiones, de desilusiones. Hay unos quiebres fuertes familiares en los 80s. Se hablaba de una sociedad ideal, estaba un poco la ilusión de un avance tecnológico, del triunfo del capitalismo, también de el hombre, en este caso como el hombre de éxito, el hombre exitoso. Y esto lo que trajo realmente fue unos choques generacionales muy grandes, muy fuertes, una generación que ya no querían tener nada que ver con este ideal de los 80s, con esta cuestión comercial, con esta cuestión del capital, con esta cuestión de que íbamos a conquistar el mundo en los 80s, y es la generación que regresa un poco a las crisis emocionales. Las crisis familiares son muy importantes, las crisis generacionales fueron muy fuertes. Casi todas las personas artistas, personas creativas en los 90 tienen una historia de situaciones fuertes, dramáticas, sobre todo con la figura del padre. Y bueno, viene una cuestión muy fuerte del consumo, una cuestión muy fuerte del quiebre, del rompimiento de esquemas, pero al punto incluso de la autodestrucción también, como ya sabemos que pasó con muchos de los artistas de los 90. Vamos a ver los casos ahorita. Y bueno, este es un primer álbum que para mí es fundamental. Insisto, abre la década, agosto del 90, y aparece este álbum, pero además también porque tenemos que Jane's Addiction tiene que ver con un proceso que va a marcar también la cultura, y tiene que ver con la creación del Lollapalooza. Pues sabemos que Pharrell, pues figura importantísima de Jane's Addiction, también fue pionero y fundador de Lollapalooza, y con Lollapalooza pues todo lo que tuvo que ver con esta cultura de los 90, esta cultura rebelde, esta cultura explosiva, esta cultura que digamos que no tenía ya ideales, que rompía con todos los esquemas como decíamos, pero que además prácticamente buscaba una catarsis prácticamente que no llevara a ningún lado en sí. Era una acumulación que está en los 90, una acumulación de decepciones sociales, religiosas, políticas. Ningún sistema había funcionado, habían caído todos los muros. Recordemos la caída del muro de Berlín iniciando los 90, recordemos la caída del campo socialista, recordemos la canción de Joaquín Sabina, que también hay que citarlo en esta década, y es la de la caída del muro de Berlín, donde dice que ya no hay más ideologías, ya no hay más ilusiones. Esos son los 90 que comienzan, y comienzan muy marcados por la actitud visceral y este gran álbum de Jane's Addiction. Bien, vamos entonces a pasar por varios álbumes bien interesantes. No dejaremos por fuera Suramérica, y no lo dejamos por fuera porque quiero citar a Fito Páez, que en los 90 tuvo realmente un buen momento, una buena década, un momento tremendo. Y yo quiero citar Tercer Mundo. Creo que también va muy con la rabia de los 90, con todo lo que pasa en los 90. Este es una reedición casi que de homenaje al álbum. Aquí tenemos la contraportada. Bueno, Tercer Mundo también inaugura prácticamente los 90. Este álbum se edita exactamente en el año 90. Esta edición viene con este material. Bueno, letras por acá y por acá
letras e imágenes de las canciones, pero además esta edición viene con un librito. Es una edición, por supuesto, posterior, es una reedición donde aparece, bueno, historias sobre tercer mundo, qué pasa con este álbum y demás. Tenemos canciones tales como El chico de la tapa o The Evelyn, Tercer Mundo como tal, que tiene elementos desde un rap hasta voces de la cultura popular, imitando un poco de novelas. Religion Song, Fue Amor y El Lado Bello, también Nicaragua, Carabelas Nada, Los Buenos Tiempos, Ya le alegría mi corazón y Hasta Fama. Un disco con una fuerza tremenda en términos de lo que pasaba en la época y en términos también de lo que implicaba políticamente los noventas. Pero para mí el disco emblema de los noventas en Sudamérica, en el caso de Argentina y directamente de Fito, es nada más y nada menos que El amor después del amor. Este es un disco doble. Acá está la edición doble. Y bueno, para mí este es el álbum por excelencia de Fito. Es un álbum que alcanzó un éxito tremendo. Para mí es un álbum doble que no tiene pérdida. Es un álbum doble que está bueno de principio a fin. Bueno, el vinilo es doble como tal. Y tenemos El amor después del amor, Dos días en la vida, La Verónica, Tráfico por Katmandú, Pétalo de salsa, Chasis y El círculo de baba, Un vestido de un amor, Tumbas de la gloria, Qué canción. Y en el disco 2 tenemos La rueda mágica, Creo, Detrás del muro de los lamentos, La balada de Dona Elena, Brillante sobre el mic, A rodar mi vida. Y bueno, la participación de músicos, de artistas, de cantantes en este álbum es impresionante. Prácticamente el álbum es una compilación de artistas de Argentina. Tenemos por supuesto a Fito Páez, tenemos también a Mercedes Sosa, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Claudia Puyó, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Andrés Calamaro, Fabián Gallardo, Antonio Garmona. Por favor, todas estas son voces que acompañan el álbum. Y en términos de música tenemos muchos artistas invitados. Chucho Marchán en el bajo, Chango Farias Gómez tocando cajones, Osvaldo Fatoruso, Daniel Melingo, Ariel Roth, que toca la guitarra guía en A rodar mi vida, Gabriel Garambula, Lucho González, Carlos Narea, Carlos Villavicencio. Bueno, son muchos los nombres, hay muchos más nombres, no voy a mencionarlos todos, pero es que, bueno, esta parte viene explicada acá en el álbum y la verdad es que este disco tiene un poco, aquí está, tiene un poco es un gran proyecto casi que personal al tiempo que colectivo y me parece muy importante que Fito haya pues invitado a todas estas personas. Tenemos otro álbum del año de los 90 que vamos a mostrar. Este orden puede que sea el orden de ahora en adelante hasta el álbum favorito para mí de los 90, mi álbum favorito, pero empiezo con Jane's Addiction porque para mí es el emblemático. Continúa el 91, llegamos a noviembre del 91 y llegamos a este impresionante, tremendo álbum de Michael Jackson que es Dangerous. Hay que citarlo, me parece a mí fundamental. Dangerous es un álbum con unas piezas importantísimas, con una producción muy interesante, con este asunto musical donde la producción además tiene que ver también con lo incidental. Estos sonidos también de la voz, este beatbox, estos sonidos que a veces son difíciles digamos, de definir, pero que marcan el sello de Michael Jackson y que creo que marcan también el sello de los 90s en lo que es la música pop y pop rock. Pues además esta portada fundamental, icónica, que artísticamente es muy importante, que artísticamente también hace parte de toda una obra de este artista de Mark Ryden o Mark Ryden, es un gran pintor y es una de las portadas icónicas. Este es un picture disc, como se dan cuenta. Me gustó la idea del picture disc como edición, como colección. Y pues no obstante sabemos que el Picture Disc sí luce bonito, es más un tema de colección. Realmente la calidad sonora no es la mejor como un Picture Disc, pero a mí me encanta este álbum en Picture Disc. Y bueno, es un álbum muy importante, muy amplio. Es un álbum doble con una cantidad de canciones que marcaron también la carrera de Michael Jackson. Entre ellas pues tenemos nada menos y nada más aquí que Black or White que marcó muchísimo y que marcó un videoclip
que todavía hoy día sigue siendo vigente en su técnica, en su tecnología, esta cuestión de los rostros que cambian, ¿no? Y bueno, no hay canción para mí que quede por fuera. Hay una canción que me encanta que es Keep the Faith, que es una canción que no se reconoce mucho en la discografía de Michael Jackson, creo que no está en casi ninguno de sus éxitos, pero que a mí me parece fundamental. Y bueno, es un disco que tiene canciones emblemáticas y que me parece que es fundamental para hablar de los años 90. Seguimos entonces con, bueno, nada más y nada menos que Undertow de Tool, este tremendo álbum del 93 con esta imagen también muy bonita. Esta imagen en realidad es una escultura de Adam Jones, del guitarrista de Tool, que trabajaba en asuntos plásticos, visuales, de mecanismos también de efectos visuales, y mucho que ver con los videoclips de Tool. Y este es el primer álbum de Tool, el primer álbum, el primer LP, porque habían sacado antes de corta duración. Y tenemos acá un álbum que también da cuenta de esta cuestión tan fuerte de los 90, de esta cuestión visceral, de esta cuestión radical de los 90, crítica también, ¿no? Esta cuestión también antisistema de los 90, ¿no? Y que me parece fundamental porque marca también el comienzo en la carrera de Tool. Aún no estamos en este álbum con esa concepción metal progresivo tan complejo de Tool, pero para mí es un álbum magnífico, es un álbum muy poderoso y que marcó mucho en los 90, nos marcó mucho en los 90 de hecho. Tenemos entonces, bueno, Intolerance, Prison Sex, Sober, que además en vivo marcó muchísimo también, ha quedado en la memoria como una de las mejores presentaciones en vivo de este momento y del comienzo. Bueno, varias canciones, por supuesto Undertow, y muchos problemas de censura por las letras, por las imágenes que tenía el disco. Pues también voy a mostrar una edición en CD para que vean un poco la diferencia. Y bueno, muy fuerte toda la cuestión estética. Y nada, un gran álbum y otro icono de los 90. Esta es la edición en CD, que curiosamente tiene unas imágenes fotográficas muy fuertes, muy interesantes en la noción de cuerpo, ¿no? También de cuerpos como un poco chocantes para la estética clásica. Y pues el trabajo artístico es impresionante en este álbum, es impresionante. Y bueno, en la edición CD se lucen porque se permiten este juego de imágenes. En febrero del 90, Black Crowes saca este álbum, Shake Your Money Maker, que para mí es un discazo muy interesante porque además es retro al mismo tiempo, regresa a la cuestión del rock clásico, y esta es una gran banda de Black Crowes. Este es un álbum muy recomendado, muy recomendable, y creo que también marca un poco ese espíritu de los 80 de volver a un rock crudo, no una música como tan elaborada, como con tantas capas de superficies en términos del sonido de los 80, sino regresar al rock crudo y directo. Entonces, otro álbum fundamental de los 90. En los 90 The Wallflower saca este magnífico álbum que tenemos acá. Esta es una edición de 20 aniversario que se saca por primera vez en un vinilo doble. Y bueno, tenemos One Headlight, 60th Avenue, Heritage and the Difference. Bueno, aquí tenemos la banda liderada por Jacob Dylan, hijo de Bob Dylan. Que esto es un discazo, la verdad. Con influencias muy fuertes de Bruce Springsteen, del rock también clásico, un poco de las bases countries, un poco de lo que es el rock también sureño. Pero nada, para la época, de su propia mano, con el sello, la identidad y la gran personalidad de Jacob Dylan. Y bueno, no, aquí tenemos algunas imágenes de esta edición. Esto es un discazo también. Y continuamos entonces con Counting Crows y este álbum precioso, August and Everything After. Para mí es un álbum también que marca muchísimo los 90. Volvemos a esta cuestión de la densidad psicológica, de las crisis humanas, de las depresiones, de poner de presente y abrir emocionalmente, ya no hablar como en los 80 de todo de fiesta, todo de alegría, vamos a bailar, vamos a saltar. No, digamos que no desde una entendida superficialidad, sino profundizando en la emocionalidad humana y dando cuenta de lo que nos duele y manifestando incluso lo interno, lo que antes de los 90 debía ocultarse. En los 80 empezó a liberarse un poco esto, pero los 90 es una época muy confesional, muy confesional.
Entonces tenemos este álbum lanzado el 14 de septiembre de 1993. Esto es una belleza de álbum. Aquí les dejo un análisis sobre este álbum. Las letras son maravillosas. La poesía del álbum, todas las situaciones también humanas, casi que filosóficas, diría yo, creativas y la misma musicalidad. Y la parte visual, que siempre nos interesa mucho y que en esta portada tiene que ver con este asunto de la letra escrita a mano, de la historia narrada de primera mano y demás.